escrito en el capítulo 1 de Romanos cómo el Señor muestra su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas. La Biblia dice que la creación cuenta la gloria de Dios. Hubiera el Señor podido usar unos métodos distintos, otras formas, en su absoluto poder. Pero decidió el Señor relacionarse con sus escogidos, sus llamados, por medio del habla. Esto es absolutamente fundamental. Es fundamento. No es elegible, no es cambiable, es absoluto. Lo repito, el Señor decidió, en su soberanía, relacionarse con los suyos por medio del habla. El Señor llamó a Moisés y le dijo, le habló. La base fundamental del sacerdocio es esta, que el Señor habla y sus sacerdotes oyen. Parece obvio, pero no lo es. Lo voy a repetir. La base fundamental del sacerdocio es que el Señor habla y sus sacerdotes oyen. Aleluya. Parece obvio, pero no lo es. Ustedes están escuchando palabras, pero no sé si están oyendo a Dios. Amén. Yo ahora estoy hablando y ustedes me están escuchando, pero no sé si ustedes detrás de estas palabras están oyendo a Dios. Amén. El Señor determinó en su relación con sus sacerdotes el manifestar esa relación por medio del habla. Dios se comunica con los suyos hablando. Es por eso que es la tienda de la cita. Es por eso que, como dijimos los primeros días, no es un palacio, no es una trinchera de guerra, es la tienda de la cita. La casa del Señor es la tienda de la cita. ¿Y qué hace el Señor cuando se cita contigo? Te habla. Amén. Hablar, comunicar. ¿Y qué es esa comunicación de Dios con los suyos? Es fácil, hermanos. Si uno lee la palabra en todo su contexto en los 66 libros, entenderá que Dios habla a su pueblo en la tienda de la cita para cortejar a su pueblo. No pasa nada que entre gente. ¿Lo veis como me estáis escuchando pero no estáis oyendo? ¿Lo veis? Es la peor faena que tiene un pastor. Que le escuchen, toda la iglesia le escucha, pero que oigan es distinto. Toda la iglesia escucha el sermón, pero muy pocos oyen. Amén. El Señor se comunica a través del habla. Y el habla, estimados hermanos y amigos, es el cortejo de Dios. Amén. No lo tenía apuntado, pero recuerdo aquel texto. He aquí, la llevaré al desierto. Amén. Y dice, y le hablaré al corazón. Dios es el único capaz de enamorar a alguien en un desierto. Amén. Los demás dioses ofrecen fiestas. Él ofrece ayunos. Los demás dioses, dinero. Él que ofrendes. Amén.
Los demás dioses ofrecen risas, él que llores. Es Sí, el único que puede enamorar haciéndote llorar, haciéndote ofrendar, es decir, perdiendo dinero. Amén. Esto solo lo puede hacer el Dios de Abraham, Amén. de Isaac y de Jacob. Y no hay otro Dios fuera de él. Amén. Gloria a Dios. Digo más, podríamos estar meses hablando de esto, años, porque el Señor determinó que su forma de engendrar hijos es el habla. De hecho, la palabra habla de esto y dice en la Biblia de sí misma que la semilla de Dios es la palabra. ¿Entendéis? Amén. Quien tenga un diccionario griego, vaya al verso y vaya al original y se enterará de lo que dice el original. Repito, la semilla de Dios es la palabra. El Señor quiso, deseó, estuvo en su deseo de hablar contigo. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en ti. Así dice el apóstol Pablo, sufro por vosotros dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Señor deseó que la forma de engendrar sea por el habla. La Biblia lo dice claro. Las Escrituras dan testimonio en el capítulo 10, verso 17 de Romanos, que la fe viene. Otra oportunidad, que la fe viene. ¿Por qué viene la fe? No por el escuchar. Amén. La fe viene por el oír. Pero no termina ahí el verso. Mucha gente tergiversa el texto y dice, la fe viene por el oír y oír la palabra. No dice eso la Biblia. Se comen una preposición. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Amén. Amén. Por eso hay gente que escucha y no oye. Amén. Porque tapona los oídos de su corazón para no oír, solo para escuchar. Y puede pasarse 20 años en una iglesia escuchando, pero no dando un minuto a oír la voz de Dios. Repito, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Cómo se explica esto? Es muy fácil y muy sencillo, todo cuadra. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y si muertos, también sordos. Así es. Por eso, como dice el texto, hay quien aún trata de encantar a áspides sordas, y por la palabra intenta predicar a serpientes que no oyen. Es como aquel flautista que intenta encantar a una serpiente que es sorda y no hace caso, le muerde. Por más que sepa entonar en el flautín, por más que sepa hacer notas, hay gente que en la sordera va a hacer lo que le dé la gana. Al final te va a morder. Amén. La palabra reconstruye la sordera hereditaria de Adán. Adán nos dejó sordos y la palabra, la voz de Dios, reconstruye el oído espiritual para que uno pueda oír. De ahí aquella famosa alabanza. Yo era sordo, mas ahora oigo, era ciego, mas hoy mis ojos ven. Misterio sobre misterio. La única manera que tenía Dios de engendrar a María no fue por el método normal en que se engendra una mujer. María fue engendrada por aquí. ¿Os acordáis del mensaje del ángel?
Tú eres la elegida, tú eres la bienaventurada, tú entre todas las mujeres. Y María, ¿cómo puedo ser yo? ¿Os acordáis del Magnificat, del canto de María? De aquel momento en que María da gloria a Dios por haber creído la palabra, oyó, se manifestó, creyó y ¿qué? Y vino el Espíritu sobre ella y la cubrió. Se engendra la palabra por el oído, engendra en el corazón y nace una nueva criatura. Sacerdocio. Sacerdocio. Hablar. Dios designó, estuvo en su deseo, el relacionarse con usted por medio del habla. Ese cortejo de Dios, ese querer enamorarte, ese deseo absolutamente trascendental del Señor de tratar con una enamorada. ¿Y qué es un cortejo? Un cortejo es conseguir amor buscando la compañía del sujeto. Por eso, quien no le enamoró la palabra, nunca va a desear la oración. Amén. Sí, es otra oportunidad. A quien no le enamoró la palabra, nunca va a desear la oración. La intimidad de Dios pasa por aquí. Amén. La intimidad con Dios pasa por aquí. El deseo de Dios de conseguir el amor de alguien buscando tu compañía. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ha designado? ¿Cómo trata de hacerlo? Por medio de la palabra. Hubiera podido usar 1000 métodos, pero el Señor quiso cortejarte hablándote. Amén. Y me pregunto si ahora usted en este momento está sintiendo el amor de Dios. El apóstol Pablo lo dijo así. Habló de esto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por más que se vean los cielos, los mares, el ímpetu de los océanos, los grandes mamíferos, la creación, las estrellas, la luna, todo lo creado, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Gracias, Señor. El Señor, perdóname, Dios mío, por usar esta palabra, en su locura, quiso enamorarte por medio de usar vasos débiles, muchas veces rotos, que puedan hablar la palabra que Él les da. Agradó a Dios salvar ¿a quién? No dice a los hombres, dice a los creyentes. Porque el Señor no salva a los hombres. Amén. Salva a los creyentes. Amén. Así es. Amén. Es pura elección. Es pura soberanía. Amén. No dice salvar a los hombres, no, dice a los creyentes. Por la locura, Pablo dice, esto es lo que estoy haciendo yo es de locos. Es de locos que Dios te quiera enamorar por medio de mi voz. Amén. Por medio de un hombre hablando, y eso tú lo interpretarás como el cortejo de Dios para su amada. El cortejo de la palabra predicada. Cortejo. Conseguir el amor buscando la compañía del sujeto. Y me pregunto, sacerdotes y sacerdotisas, si interpretáis el mensaje como el cortejo de Dios.
Si cuando escucháis palabras que no os gustan, interpretáis que es Dios hablando y no un hombre. Amén. Amén. Sí, sí. Que cuando se ministra pastoralmente a una iglesia, interpretáis que son los amores de Dios y no las tonterías de un hombre. Amén. Es tan fácil como que la exhortación es una muestra de amor buscando tu compañía para con Él. ¿Saben qué significa exhortar? Es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Muchas viudas, otras recién casadas. Pero interpretabais amor cuando vuestro marido os decía, no me gusta este vestido. Interpretabais cariño cuando os decía, no te pintes de rojo. O lo interpretabais como el deseo de alguien que no te ama. El Señor es celoso. Amén. Y cuando Él dice, no hagas esto, no hagas lo otro, cuando Él te exhorta, es que busca tu compañía. No es un capricho de un hombre. Es el deseo del cortejo de Dios. Amén. ¿Y por qué es tan duro, pastor? ¿Por qué es tan duro a veces el Señor hablando por medio de los hombres? Porque no nos parecemos a Él. Así es. Amén. Y hay un problema. Usted puede y debe cambiar. Él no. Amén. 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 No lo entendió. Es inmutable. Amén. Uno de los atributos divinos es inmutabilidad. Dios no cambia. Mi Biblia Así es. dice que Jesucristo es el mismo ayer Así es. y hoy y por los siglos. Y Amén. porque es inmutable, escúchame, es a donde quería llegar. Tus amores no le van a cambiar. Amén. Aleluya. Tus palabras no le van a cambiar. Digo más, tus santidades, Así es. otra oportunidad, que esto es muy elevado. Tus santidades no le van a cambiar. Amén. Él no cambia por nuestro cortejo. Así es. ¿Lo digo? Tus oraciones intercesoras de 3 horas y media no lo van a cambiar. Amén. Amén. Él es inmutable. Amén. Es por eso que hay un instinto religioso constante a los cristianos crecidos, que es el intento constante de cambiar a Dios. Un deseo que se practica inconscientemente. No seas así. Limamos un poco de justicia por aquí, quitamos un poco de ira por allá, añadimos un poco de amor hippie aquí a la derecha y luego ponemos un poco de compasión humana por aquí y entonces sí te aceptamos. Con nuestras oraciones tratamos de cambiarlo, con nuestras lágrimas tratamos de mudar su plan, pero Él es inmutable. Aleluya. Así es. Lo voy a repetir, Jesucristo es el mismo ayer Amén. y hoy y hay una consigna eterna en esa frase del libro de los Hebreos, y para siempre significa que por más que intentes, Él no va a cambiar. Amén. Amén. Hay un intento de la religión fuera de la Escritura para cambiar a Dios. Iglesias que tendrán que torcer o no predicar ciertos textos de la palabra porque desean cambiar a Dios. Lo vemos en los reformados católicos, cambian la Escritura que no pueden entender. Lo vemos en la tendencia de hoy día, cambian la Escritura que no pueden entender. Amén.
intentan interpretar por encima de lo literal, Amén. cambian la escritura que disuelve su iglesia, porque si se predica esto quedamos solos, y hay un intento constante de cambiar a Dios en el cortejo. Es decir, no estoy hablando de inconversos cambiando a Dios, estoy hablando de gente que se cree cristiana, que trata de cambiarle en el cortejo. Mira, escúchame, esto no entraba, o no lo tenía planeado, pero entra a la perfección. Es imposible que Dios se enamore de ti. Así es. Así es. ¿Sabes por qué te habla? Porque está enamorado de su hijo. Amén. Así es. No lo entendiste, ¿verdad? Es imposible que Dios se enamore de ti. Escucha, mira, la digo. Perfecta mía, amada mía, perfecta mía. ¿Cómo? ¿Perfecta mía? ¿Tú? ¿Yo? Ay, Señor. ¿Con qué ojos te mira? A través de un líquido solamente. Sí, amén. Del líquido que aún emana del Calvario. Y por ese líquido, a través de ese líquido, los ojos de fuego de Dios pueden compartir amoríos contigo. Así que entiende, Él no va a cambiar. Amén. Amén. Si se acerca a ti, es por su Hijo. Cuando la tradición nuestra quiere elevarse a escritura, es intento de cambiar a Dios. Cuando nuestra cultura quiere elevarse a patrón y ley, es intento de cambiar a Dios. ¿Os acordáis de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Os acordáis en el seno trinitario, en la palabra de Dios, cuando Dios se dice a sí mismo, vamos a hacer al hombre, ¿cómo? Conforme a nuestra imagen y semejanza. El hombre ha hecho a Dios, mejor dicho, ha hecho de Dios y ha querido hacer a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, fíjense si es retorcido el hombre. Que ya en Éxodo 20, cuando Dios dice en los 10 mandamientos, no te harás imagen de mí, ni te harás imagen entre otros dioses, ni les servirás, no está incluido ahí, aunque está incluido, no explícito, pero sí implícito la idea de Dios, de hoy, de la Iglesia. Hacer un Dios semejante a la Iglesia. Dios no se parece a la Iglesia. Amén. He ahí el sacrificio. Amén. He ahí el amor, en que se opera el amor de Dios, en que tú no te pareces a Él, Amén. sin embargo te ama. Amén. Pero ese trato de intentar cambiar a Dios. Tratamos en el cortejo que Él adopte nuestras costumbres y pensamientos. Muchas veces lo tratamos de hacer y no son maldades a veces son bondades. Señor, toca a mi hija, toca a mi hijo, toca a mi... No son oraciones que sean malas oraciones. ¿Quién no quiere que el Señor toque a su familia? A mi hermano, a mi hermana. ¿Quién no lo quiere? Sin embargo, nuestra fe no puede estar basada en lo que Dios va a hacer, sino en lo que Dios es. No sé si lo hará, pero no me enamorará más si lo hace. Buah. Y no me desenamorará si no lo hace. Amén. Señor, toca a mi marido, por favor. Y años y años, así, años. Bueno, cuando lo toques yo haré, compramos a Dios. Si tú lo tocas yo, tratamos de cambiar. El Señor, vale, venga, yo lo toco y tú. ¿Aún no te has enterado que Dios no te necesita? Amén. No te enteraste. ¿Que crees que Dios necesita esta iglesia? Y que necesita venir aquí cada tarde, y lo necesita y necesita. Dios no necesita nada, está completo con su Hijo. Así es. Aleluya. Os quiero adelantar algo a los que nos ven. Tratando con el cortejo e incluso con nuestras santidades de que Dios cambie. Dios no va a ceder. Ya os adelanto que no cederá. Así es. Amén.
Si el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de la iglesia, Dios no va a ceder. Amén. Miren, aunque Él cargara los pecados de nosotros, esos pecados no le afectaron en nada. Wow. Aunque cargó el pecado de toda la humanidad, no se contaminó con ellos. No los vio de otra manera. No dijo, bueno, no lo veo tan fuerte esto. Bueno, el otro no lo veo tan mal. Aunque los cargó todo, más digo, fue hecho pecado, así lo dice la Biblia. Amén. Aunque fue hecho pecado, no dejó de ver el pecado como era. No se acostumbró a ellos. Aunque los cargó todos, no se acostumbró a ellos. Amén. No va a ceder, Él no cambia. No cambia. El juntarse con usted, por más que usted se junte, Así es. no provocará que Él sea como usted. Amén. El juntarse con los brasileños no hará Dios brasileño. Amén. El juntarse con los del País Vasco no lo hará vasco. Amén. No. El juntarse con usted no lo hará así. No lo hará así. Es inmutable. Aleluya. Y Él quiere hablarle. La pregunta es, ¿le escucha o le oye? El cortejo de Dios reposa en la justicia y usted es pecador. El lecho del cortejo es justicia y el hombre es injusto. La predicación busca adecuar la naturaleza del hombre a la de Dios. Cortejo en la palabra. Y una de las cosas que tenemos que aprender la iglesia en el camino es a no desechar la palabra. Aún no hemos aprendido esa lección. Malaquías lo dijo así. Dios se enfurece con su pueblo y le dice, diles, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Cuando se desprecia la palabra de Dios, cuando lo que desde aquí se dice y es palabra de Dios no se come, es profanar el nombre. Es una profanación del nombre. Sí. No es cualquier cosa. Sí es. No es bueno, yo no lo veo así. ¿Os acordáis del Novak? Novak. No es, yo no lo veo así. No es una frase hecha. No es un rechazo a un mensaje. Es profanación al nombre. Amén. Repito el texto, Malaquías 1:12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Cuando no se come, se profana el nombre. Así es. El 13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Cuando ahora más, y ahora aún más, qué fastidio es esto, y me despreciáis. El hecho de justicia es la palabra del Señor. Es el cortejo de Dios, que recuerdo que no es una tiranía, hermanos. No es un movimiento tirano que te quiere someter el sí por sí. Es un cortejo, no te das cuenta. El enemigo te engaña, te quiere enamorar. Así es. Es verdad. ¿Y no os pasa que, pocos me entenderán, que en el lecho de la justicia, en la tienda de la cita, cuando Él nos habla, nos toca tanto que cuando termina ese acto, nos parecemos más a Él? Porque es lo que hace en su amorío. Hace que salgamos de aquí habiendo visitado un quirófano de cirugía estética. Así es. Amén. Te quitó de aquí, te puso de allí, Aleluya. te arrancó aquello, Así te es. añadió lo otro. Nos tocó tanto que cuando salimos parecemos más a su hijo. Es
problema es que volvemos a casa y tenemos un quirófano también nosotros. Así es. Y cirujanos expertos que nos vuelven a plastificar la imagen que teníamos antes de que Él nos hablara. Y Él continúa hablándonos y continúa hablándonos porque continúa cortejándonos. Escúchenme, cuando Dios se enfada al máximo, no exhorta. Así es. Cuando Dios se enfada al máximo, deja de hablar. Amén. ¿Entiende? ¿No lo entendéis? Amén. ¿Qué es una tienda de la cita? ¿Qué es un lugar de enamoramiento? Que la iglesia es el lugar donde se enamora uno de Dios. Cuando está tan enfadado contigo, deja de hablarte. Deja de cortejarte. Cuando Él te sigue hablando, significa que te ama. Por más duro que sea. Nos parecemos un poco más a Él. Llegamos a ser como la cómica cruz de una farmacia. ¿Cuántos años hace que hay cruces de farmacia encendidas? Es el más viejo de aquí. ¿Cuántos años hace? Toda la vida, que yo sepa. Voy a hacer 50 el mes que viene. Y toda la vida hay cruces de farmacia encendidas. No, fijaros que no ha cambiado, ¿eh? Siempre es una cruz encendida allí, y cuando uno tiene un problema en casa, enfermedad, va a la farmacia a comprar medicamentos. Ciertamente, uno no sube a la cruz de la farmacia, pero sabe que en ese lugar hay medicamento. Así debemos ser nosotros, una cruz de farmacia ambulante, pareciéndonos más a Cristo, no haciéndonos nosotros Cristo, pero siendo aquella cruz iluminada que cuando va la gente a ellos sabe que allí hay medicamento. El cortejo es el compromiso. El cortejo es la exhortación. El cortejo es la palabra del Señor. Y si hay un cortejo, tiene que haber un anillo de compromiso, ¿verdad? Siempre lo hay. ¿Quieres casar conmigo? Él ya lo hizo. Y solo usa un lugar para hacerlo. Aleluya. El Calvario. Así es. Y su anillo de compromiso es la cruz. Quien quiera venir en pos de mí, Amén. niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y cuando Juan vio esto, escuchó esto, y aún viendo a su hijo morir, dijo, señalando aquel lugar, Dios es amor. Pero Juan, ¿no has visto lo que le ha hecho su hijo? Aún así es amor. Amén. Estás pasado como una calabaza. O sea, ¿ves cómo el padre envía a su hijo a una cruz, lo masacran y sigues diciendo que es amor? Dios es amor. Ese es el mensaje, que aún siendo justicia y manifestando juicio, Dios es amor. Amén.